Un día muy duro para Haití, extremadamente duro. El jefe de bandas, jefes de las bandas en Haití, Barbecue, ha convocado prácticamente a una guerra. Ha invitado, dio unas declaraciones y ayer algunos medios internacionales difundían esas declaraciones de que a los haitianos se les invitaba a que no se movieran de la casa hoy, a los padres que no manden a sus hijos, a nadie que no se mueva porque la guerra en Puerto Príncipe será total. Ese es el gran desafío después de un operativo que incluso este fin de semana veíamos en algunos medios estadounidenses que se reconocía que la semana pasada, el jueves, hubo una especie de ataque, una tentativa de ataque a la embajada de los Estados Unidos en Haití y que los marines norteamericanos respondieron con fuego. No tenemos claro los resultados de lo que allí ocurrió. También ha sido muy notable en algunas redes sociales vinculadas a las bandas que hacen gala de que derribaron un helicóptero de la policía haitiana. El jueves pasado. Sí, efectivamente, es como un operativo intenso porque la policía también acudió y ya no hay como límites. Si bien Estados Unidos ha recomendado una y otra vez a sus ciudadanos que salgan de Haití, que no visiten Haití, ellos mantienen el equipo mínimo en esa delegación diplomática y esta gente está cada día, digamos que tomándose más el poder. Hay muchos factores ahí, incluyendo cómo reciben las armas, el tipo de armas que acumulan. Dicen que la policía haitiana pudo quitar algunas armas, pero eso es como un puño de arena en una gran playa, porque están con más fuerza, energía que las autoridades locales y que los equipos que llegaron a asistir a las autoridades haitianas. Hoy puede ser un día en que se estrena un nivel de sufrimiento adicional y que muestra el gran fracaso que hay hasta ahora con la asistencia internacional que no ha funcionado en Haití. Sin duda es que la capacidad de ataque de estas bandas ha llegado a un nivel extremo. Estamos hablando ya de poder prácticamente, bueno, pues de poner de vuelo de un helicóptero. Las autoridades han dicho que fue un aterrizaje forzoso, que fue algo de emergencia que tuvo que realizarse y ellos retiraron el helicóptero, pero prácticamente el helicóptero quedó inservible de acuerdo a algunas notas que se escriben a nivel internacional y de la propia policía. Una situación súper crítica, la capacidad de fuego que tienen estas bandas. Hemos visto cómo la policía les ha incautado armas de alto calibre, blindados, o sea, estamos hablando de un cuerpo que está mucho más armado en algunos momentos, o ha demostrado mucho más armado que la propia Policía Nacional de Haití, y es una situación bastante crítica. De acuerdo a algunas cifras, más de 16,000 personas ya han fallecido por la violencia en Haití, más de 1.4 millones de personas desplazadas debido a la violencia que se vive en aquel país, y en el día de hoy, bueno, pues tenemos advertencias como esta. O sea, ya no es el gobierno que puede dar un toque de queda, no, es un jefe de banda, en este caso el llamado Barbecue, Jamie Cherisier, quien les dice a las personas, si usted no tiene por qué salir, no salga de su casa, quédese en sus casas. A los sindicatos inclusive advertencias mayúsculas, prácticamente poniendo todo un país en un toque de queda, porque así lo han decidido ellos. O sea, estamos hablando también de que uno se pregunta, bueno, pues ¿quiénes son los que están detrás de esas bandas? O sea, ¿solamente son bandas porque sí, porque cobran peajes, o hay muchas situaciones o muchas personas que se están lucrando, narcotráfico, el tráfico de armas, y sabrá Dios cuál otro flagelo del crimen organizado que también, bueno, pues se beneficia de esta inestabilidad que vive el vecino país de Haití? ¿Cómo se financia? ¿Cómo se financian estas bandas? O sea, hay muchas preguntas y muchas situaciones que uno se pregunta, ¿es el Barbecue que actúa por sí solo? O sea, ¿él tiene el gran poder? ¿O quiénes están detrás de personas como esta que están llevando el terror, el crimen al vecino país de Haití? Bueno, Haití es un país el país más pobre de América y un país sumergido en una crisis constante. Durante las últimas décadas no sale de una. Después del terremoto del año 2010, la inestabilidad y la falta de institucionalidad simplemente aumentó y se incrementó porque hubo un colapso absoluto de prácticamente todas las instituciones, empezando por un Palacio Nacional que quedó destruido con ese terremoto del año 2010. Más recientemente, después del asesinato del presidente Jovenel Moïse en el año 2022, hemos visto a Haití que no sale de una crisis constante ya basada en la delincuencia, y la delincuencia y las bandas armadas que han tomado posesión de una serie de pueblos importantes. Puerto Príncipe vive en un constante asedio. Solo aquellos que viven en la periferia y en algunas regiones pueden hablar de vivir en una tensa calma a la espera de que en cualquier momento cualquiera de estas bandas, estamos hablando de los 400 Maubozo, Vivan Sam, que es la de Cherisier, la de Barbecue,
Está también Lanzhou Sanhu, que Wilson Joseph está a la cabeza y también está siendo buscado por el FBI de los Estados Unidos. Todas estas bandas se pelean por el territorio y por el control. Hasta ahora las investigaciones determinan que una parte importante de las armas que reciben vienen desde los Estados Unidos y son traficadas por mar o por tierra entrando por la frontera de República Dominicana, aunque República Dominicana no es un país productor de armas. Habría que ver cómo llegan al territorio dominicano para luego pasar al territorio haitiano. Esta incertidumbre ha provocado que haya sido difícil, si no imposible, organizar elecciones y hacer una transición hacia un poder dirigido por una presidencia y por un poder ejecutivo como lo establece su constitución. Haití incluso está sin un presidente desde el magnicidio del presidente Moïse en el 2022, gobernado por una coalición, por un comité que ha sido elegido y ha sido designado por las fuerzas políticas de allá y que estaban llamados a organizar elecciones para febrero de este año 2026. Ya en noviembre, a principios de este mes, se avisaba y se informaba que no estaban dadas las condiciones para organizar unas elecciones. La gente no tiene ni cómo vivir, ni cómo comer, ni cómo desarrollarse, mucho menos, es un poquito más difícil entonces establecer que se pueda hacer una campaña política cuando vemos una lucha por el poder por parte de los mismos miembros de estas bandas. Lo que hoy se ha advertido, digamos que nos llena de incertidumbre, tanto llena de incertidumbre a los haitianos como República Dominicana, que sí tiene que tener ojo avisor, tiene que estar muy pendiente de lo que significa este incremento de la violencia. Cuando incluso en algún momento hemos hecho críticas al manejo que tiene el gobierno dominicano con su política migratoria, lo hacemos por la defensa de los derechos humanos, pero no sin comprender que en este momento en Haití se vive una situación de una crisis intensa que también llama a que la sociedad dominicana y sobre todo el gobierno dominicano tenga que reforzar su frontera y tomar medidas adecuadas para identificar cualquier impacto que eso pueda tener en el territorio dominicano. Por tanto, una cosa y la otra pueden convivir perfectamente. Respeto a los derechos humanos y mantener la seguridad nacional que es necesaria en este momento. Hay mucha incertidumbre. He tenido la oportunidad de conversar con familias haitianas recientemente que han migrado hacia la República Dominicana y sus testimonios son desgarradores. Gente que tenía sus propios negocios que hoy en día no tienen nada. Familias completas, barrios completos que han sido desplazados, que la gente no tiene dónde vivir ni dónde comer, y han terminado migrando hacia República Dominicana pagando muchísimo dinero para tratar de entrar a un país donde ellos entienden, donde no quisieran necesariamente vivir, sino que andan resguardándose y buscando una salida para salvaguardar su vida y la de su familia. La crisis de Haití definitivamente tiene un impacto en la República Dominicana, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre el día de hoy y se está a la espera de ese compromiso que se firmó hace un par de meses en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se firmó un pacto en el que muchos países se comprometían a apoyar una incursión y ahí es donde yo creo que está la línea fina, ¿no? Un contingente armado que ayudara o apoyara a la policía haitiana, se hablaba de 5.500 efectivos que no terminan de llegar, pero no se decidía quién los iba a mandar, de dónde iba a salir el financiamiento. Se supone que Haití o esa junta directiva de Haití está de acuerdo con esa decisión, porque si no estuviera de acuerdo tampoco creo que deberíamos apoyarlo. Entonces, hay mucha incertidumbre, mucha inestabilidad y una falta de control que afecta definitivamente a muchísima gente pobre. Las preguntas, yo creo, estoy de acuerdo contigo, Stalin, ¿quién se beneficia de todo esto? ¿De dónde viene el dinero del que se suplen las bandas para organizarse? ¿Cómo compran estas armas? Estamos hablando incluso de armas que podrían interferir en vehículos blindados. Esas son muchas de las preguntas que nos deberíamos... Afectar un helicóptero. O sea, para un arma tener la posibilidad desde tierra afectar un helicóptero, ya vemos cuál es el potencial que tiene. Bueno, esperemos. Mientras esto ocurre, bueno, pues la policía ha dicho que está en alerta para ver todo lo que se piensa que pudiera ocurrir en el día de hoy, como bien introdujo Edith. Y mientras tanto, bueno, pues el Consejo Presidencial habla de que las elecciones que debían celebrarse en febrero se han aplazado para agosto del próximo año, pero las condiciones que uno ve no están dadas. Si nosotros vemos que en países como Ecuador los candidatos presidenciales tienen que andar, ya vemos con este dispositivo de seguridad, ¿qué no será en Haití? ¿Cuál es la garantía que pueda tener una persona que se presente a unas elecciones en Haití? No creo que haya ninguna y las bandas ahí también pudieran implantar su terror en caso de que haya alguna campaña proselitista y candidatos y demás. Hay un aviso hoy de la policía haitiana, el periódico haitiano de mayor, digamos, impacto, que ya no circula físicamente, porque también fue objeto de un ataque por parte de las bandas y muchos de sus periodistas terminaron exiliados, muchos periodistas haitianos
los mejores periodistas han tenido una buena parte de ellos que abandonar Haití. Algunos han sido asesinados, perseguidos, algunos están escribiendo desde fuera. Así que es muy limitada la información. De hecho, por ejemplo, los ataques que se produjeron tanto para el helicóptero como para la Embajada de los Estados Unidos, quien dio información primero fue un periódico estadounidense este fin de semana. Después, hoy el titular va en este sentido, pero también el hecho de que el jefe de policía en Haití ha enviado notificación a todos los cuarteles que se están preparando para lo que podría ocurrir. Vamos a ver si no es una fanfarronería de esta gente. Evidentemente hay poquísimos recursos con lo que ellos cuentan, que pone de relieve una vez más que no se ha cooperado como se esperaba. Pero bueno, así de manera rápida, porque vamos a echar un vistazo a otros temas, decirles de las protestas en México. Ayer le preguntaban a la presidenta mexicana, ella dijo que el pueblo y el gobierno están unidos, pero esta fue la protesta encabezada por la denominada Generación Z, que llegó y logró quitar los murales, un amasijo de hierro que bordea el Palacio Presidencial mexicano, que por cierto es un palacio, aquí sería casi como que impensable. Nosotros tenemos la cobertura nuestra es distante del palacio y está encerrado, o sea, es difícil pensar que la población llegue hasta las escalinatas del Palacio Nacional. Porque hay un jardín, en el caso nosotros tenemos jardín y un parqueo. Es distante, pero en México hay una tradición de acceso al palacio, es decir, uno puede entrar. Yo recuerdo en México haber entrado al Palacio de México antes que al dominicano, o sea, es muy abierto, tiene salas de exposición para que la gente entre y está configurado con esa cercanía. Es muy frecuente, por ejemplo, cuando estuve la última vez en México que pudimos ir a la mañanera, esa rueda de prensa del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, recuerdo haber visto a protestantes que tienen casetas fijas y que voceaban desde el entorno: señor presidente, aquí estamos, desde Chihuahua. Entonces estaban todo el día ahí con las bocinas. Alguna de la gente que resultó afectada, por ejemplo, en esa protesta de la Generación Z, es gente que estaba haciendo vida. El señor de la bandera, que es una imagen que se ha publicado mucho en México, porque el señor está con una bandera grandísima y los policías se abalanzan contra él, tumban la bandera y le caen a golpes. Y todo en México se pregunta por qué la policía mexicana tuvo que actuar de ese modo frente a un hombre que solo portaba la bandera. Bueno, pues el señor llevaba semanas ahí. Estaba dentro de la protesta, pero llevaba semanas y esa bandera se distinguía por su tamaño. Fue muy bruta, yo me imagino, esa operación policial. Me imagino que en el día de hoy, en las mañaneras, la presidenta mexicana hablará un poco. Es verdad que ella tiene altísimos niveles de popularidad, pero esta protesta lo que están pidiendo los mexicanos es vivir tranquilos. Básicamente, el asesinato de un político. Matan gente todos los días en México, matan alcaldes, matan activistas, matan candidatos. Pero en el caso de Carlos Monzo, que fue asesinado por un muchachito de 17 años, lo mismo que ocurre en Colombia, que el crimen organizado escoge a jóvenes, adolescentes, que después fue ultimado él. Lo agarraron, entonces, y lo matan al muchacho. Es la muerte de un dirigente político que tenía como una gran aceptación por la población, que había luchado, que había dicho: yo no me marcho de mi pueblo, yo me quedo en mi pueblo. Pues es lo que generó eso. Muchos comentaban en redes sociales: si México hubiese desplegado la misma energía para proteger a sus políticos o a sus líderes, pues entonces no estaría en esta situación. O sea, la violencia en México, algo indescriptible. Uno sueña y piensa. En el México de hace 2 décadas que era imposible ver esto, pero la verdad que tiene un gran desafío la presidenta mexicana con esta situación. Eso con respecto a México. Dicen que hay 120 heridos. No está cuantificada, no está claro, digamos, que el impacto que tuvo esta movilización. Todavía no hay un informe. Recordemos que Ciudad de México tiene sus propios mecanismos también de seguridad y que probablemente hoy ese reporte lo encontremos en esa rueda de prensa, que es difícil que la presidenta de México la destine a otra cosa, sobre todo tomando en cuenta que en México son periodistas los que entran a preguntar. O sea, allí no es de que va gente a pasear y de que influencers, no, allí son periodistas que tienen que entrar a preguntar, ¿no? Porque a veces te llevan el velorio por otro carril. Mira, y de México, porque en breve tenemos muchos temas dominicanos que abordar, pero es bueno tener una idea de lo que ocurre en nuestro entorno. Nos vamos a Venezuela. Ahí estamos muy atentos porque Estados Unidos sigue asediando a Venezuela. Yo no creo que haya otra forma de decirlo. El gobierno de Estados Unidos decidió continuar haciendo ejercicios militares a partir de esta semana en Trinidad y Tobago, en los pies de Venezuela.
Y esto obviamente genera muchísima incertidumbre. Ha habido un incremento del armamento militar estadounidense en el territorio del Caribe, una zona que siempre ha sido, o que regularmente ha sido pacífica y que no está acostumbrada a ver este tipo de hostilidades con las que se está comportando el gobierno de Estados Unidos. Hay un incremento de las naves colocadas en nuestro territorio, y digo nuestro porque nosotros vivimos en el Caribe y se nos olvida que alrededor nuestro hay muchos otros países, incluyendo parte del territorio continental, y Venezuela tiene una costa caribeña. Pues en Trinidad y Tobago se ha anunciado que continuarán los ejercicios militares de los Estados Unidos. Como respuesta a eso, veíamos imágenes de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, que ha llamado a la movilización constante, vigilia y marcha permanente, dice, en 6 estados de este país, como una respuesta a esa reanudación de los ejercicios militares. Entre los estados que han sido convocados están Bolívar, el Delta del Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta. Está pidiendo una movilización en perfecta fusión popular, militar, policial, y hemos visto que el presidente Nicolás Maduro de alguna manera ha estado movilizando una especie de guerrilla, armando a la población civil, y mientras que en sus discursos vuelve y dice a los Estados Unidos, este es un país que quiere paz. Llama la atención esa atención focalizada del gobierno de los Estados Unidos frente a Venezuela, incluso declarando un cartel nuevo, el Cartel del Sol, para muchos de nosotros nuevos, como un grupo terrorista que dice el gobierno de los Estados Unidos que cultiva sustancias narcóticas y las distribuye en territorio estadounidense, cuando el conocimiento que se tiene en la región es que fundamentalmente la mayor cantidad de sustancias narcóticas se producen en Colombia y que los carteles no necesariamente salen de Venezuela, sino de Colombia, Ecuador, que precisamente ha votado en un referéndum durante la jornada de ayer en contra de que en Ecuador se puedan establecer bases militares extranjeras en su territorio, entre otras preguntas que fueron rechazadas por la población, que apuntaban hacia una modificación de la Constitución. Yo quería decir que aquí, mirando un periódico estadounidense, publicaba anoche que el presidente de los Estados Unidos, hablando para la prensa en la Florida, le preguntaron en el aeropuerto internacional, estaba ahí, dice que podría haber discusiones con el gobernante venezolano Nicolás Maduro. Dice, Venezuela quiere hablar. Entonces, podríamos tener discusiones con Maduro y veremos, esas fueron las palabras literales del presidente de los Estados Unidos, y veremos cómo resulta eso. Ellos quisieran hablar, declaró. No dijo la fecha, lo destacan así, no dijo la fecha de las conversaciones, ni quiénes se encargarían de esas conversaciones, pero dice que Venezuela quiere hablar y que él no sabe bien de qué se trata. Yo hablo con cualquiera y veremos qué será lo que pasa. Entonces, esto ofrece una perspectiva de una posibilidad de diálogo del gobierno estadounidense con Venezuela. También le preguntaron, reconoció que próximamente se preparan para designar a lo que denominan el cartel de los soles, porque aquí han entrado el tema del narcotráfico, que también tiene un elemento profundamente político en todo esto. El narcotráfico ya deja de ser delito para convertirse en terrorismo y motivo político. Entonces, se cree que el gobierno de Estados Unidos ya el día 24 de noviembre podría declararle como una organización terrorista extranjera. Entonces, eso le permite al gobierno estadounidense perseguir los recursos de Maduro en virtud de que le está vinculando con esto. Entonces, al presidente le preguntaron y dice, él reconoce que ciertamente le permite atacar activos, pero dice, nos permite hacer eso. Cuando se lo preguntó a un periodista, nos permite hacer eso, pero nosotros no hemos dicho que vayamos a hacer eso. Y podríamos discutir con Venezuela. Quiere decir que, tomando en cuenta la personalidad del presidente de los Estados Unidos, eso es todo un manto de paz, en el sentido de que está teniendo esa apertura para ese diálogo. Quizás lo que quiere es eso, forzar un diálogo, porque ese es su criterio de negociación, llevar hasta el máximo la presión para que luego el otro deba ceder un poquito más. Y hay que recordar que básicamente el Cartel de los Soles, lo que ha dicho el gobierno de Estados Unidos es que quienes los encabezan, supuestamente de acuerdo a las informaciones de Estados Unidos, son jefes militares del gobierno de Nicolás Maduro, incluso también jefes políticos, son las personas que se indican como los cabecillas de este Cartel de los Soles, básicamente. Y lo que estamos viendo es básicamente como una persona cuando le ponen una pistola en la nuca, que te dicen, o hablas, básicamente, porque es lo que prácticamente la movilización mayúscula que tiene Estados Unidos en la región del Caribe es sin precedentes, básicamente. Estamos hablando de que la última embarcación enviada la semana pasada, una embarcación que no existe, de acuerdo a los registros, en ningún otro
océano, básicamente donde Estados Unidos tiene conflicto. Un barco de más de 13.000 millones de dólares tiene apostado los Estados Unidos básicamente frente a las costas venezolanas y a las costas del Caribe. Creo que a todos nos conviene que haya un diálogo en la región del Caribe. Vamos, perdona, entonces, perdona que pensé que ponía el punto ahí, pero vamos a ir a la pausa ahora porque cuando regresemos tenemos un tema. Hoy comienza el juicio, la audiencia por la denominada Operación Camaleón, que es aquella que involucra el Intran, ustedes recordarán, y todo lo que tiene que ver con la red semafórica del Distrito Nacional, que es un elemento más en un expediente amplísimo. Vamos a hablar un poquito de los términos de lo que va a ocurrir ahí, un tema de profundo interés nacional, y tenemos una conversación. Nuestra invitada estará un poquito más adelante con nosotros, así que nos fuimos a la pausa, señor director, y regresamos enseguida. Además de que tenemos el tema de eclesial, porque alguna gente nos está pidiendo con respecto a Monseñor Osoria, que como ustedes saben envió una carta que ha sido explosiva. Aquí lo tratamos, por cierto que ese video acumula ya casi 60.000 vistas, la gente lo está compartiendo, así que ya lo saben, nuestros trabajos quedan disponibles en nuestras redes sociales. Regresamos enseguida. Doctor Alberto Dajic, qué honor tenerlo con nosotros.